Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Amigos y hermanos, me da mucho gusto saludarles en esta ocasión en su serie Pilares de nuestra Fe. Estamos en su programa La Verdad Presente. Les doy una cordial bienvenida y les invito para que, inclinando el rostro, nos coloquemos en las manos de nuestro Padre y que tu Santo Espíritu nos dirija en el estudio de esta ocasión. Querido Dios y Padre nuestro, queremos abrir tu palabra, también nuestro corazón, para que al estudiarla podamos en nuestro corazón guardar estas enseñanzas para vivirlas. Por favor, Padre, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos conduzca y nos permita ver con claridad la verdad de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estimados, el tema que hoy vamos a estudiar es el pilar de la ley de Dios. Cuando escuchamos la palabra ley, a veces como cristianos, sentimos cierto repudio, cierto rechazo. De alguna manera, alguien se ha encargado de crear una fobia contra todo lo que suena ley. Ahora, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de la ley? ¿Qué cosa es ley? ¿Es importante el tema de la ley? Para beneficio de quienes nunca han estudiado este tema de la ley, voy a invitarles a hacer un ejercicio de repaso a quienes conocen lo que la Escritura dice en el libro de Daniel, en el capítulo 7. En el libro de Daniel, capítulo 7, Daniel tiene una visión y en esa visión sueña cuatro bestias. Una bestia era como un león que tenía alas. La segunda bestia era un oso. La tercera, un leopardo que tenía 4 cabezas y 4 alas. Y la cuarta bestia era indescriptible. Y esta cuarta bestia tenía 10 cuernos. Ahora, no voy a dar detalles, solo les voy a dejar esto como una tarea, como un ejercicio. Ustedes van a leer con calma, después de este resumen que les voy a hacer, solo para comprobar que lo que les dije es lo que está registrado allí, en Daniel capítulo 7. Entonces, cuando Daniel va a recibir la interpretación de las 4 bestias, resulta impresionante que estas 4 bestias son 4 reinos. Daniel capítulo 7, versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y después recibirán el reino los santos del Altísimo. Entonces noten bien, esas 4 bestias eran 4 reyes, 4 reinos que iban a existir en la historia. En una lectura tanto del capítulo 2 del libro de Daniel como el capítulo 8 y 9 de Daniel, nos encontramos especialmente el capítulo 8 de Daniel, más bien. El capítulo 2, el capítulo 8, nos ayuda a entender que esos 4 reinos que iban a existir en la historia eran el reino de Babilonia del año 605 a el 539 antes de Cristo. Después aparece Medo-Persia del 539 al 331. Después iba a aparecer Grecia del 331 al 168 antes de Cristo. Y después de Grecia iba a existir Roma del año 168 al 476. Estas son las fechas que, gracias a la historia, conocemos en cada uno de los imperios, el periodo que duró. Entonces, fíjense bien, de acuerdo a las 4 bestias, lo que Daniel estaba recibiendo era una demostración de lo que iba a existir los imperios. En otras palabras, si queremos resumir en cuestiones de tiempo, ¿cuánto tiempo le estaba revelando Dios? Le estaba revelando el tiempo que iba a abarcar desde Babilonia hasta Roma.
Roma, el Imperio Romano existió hasta el año 476 después de Cristo. A partir de ese momento, Roma se divide en 10 tribus. Estos son los 10 cuernos que tenía la cuarta bestia. La cuarta bestia representaba el Imperio Romano, que iba a existir desde el 168 antes de Cristo al 476. A partir del 476, Roma se divide. Esa división de los reinos estaba representado por los cuernos. Ahora, mire lo que dice Daniel capítulo 7, verso 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ahora, en el versículo 24, nuevamente, los 10 cuernos significan que de aquel reino, es decir, de Roma, se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Hagamos una pausa, fíjense bien, aparecen los 10 cuernos. Esos 10 cuernos, ¿de dónde salen? Salen del reino anterior, que es Roma, lo que nos dice. Roma se divide en 10 reinos. Y estando los 10 reinos existiendo, de repente aparece un siguiente cuerno, un 11º cuerno. Y ese cuerno es otro rey que iba a surgir. Iba a ser muy diferente a los demás. Y a 3 reyes de los 10 iba a tumbar e iba a prevalecer sobre los otros 7. Este cuerno iba a ser más poderoso, incluso iba a hacer grandes cosas descritas en el versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Noten ustedes, el cuerno pequeño representa un poder blasfemo que ataca a Dios, ataca a los hijos de Dios, y pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos y la ley, en este caso, es el objeto de ataque de este poder blasfemo representado por el cuerno pequeño. Ahora, fíjense bien. No se preocupe por los demás detalles que acabamos de leer hace un momento en Daniel. Enfóquese ahora que si Roma, la cuarta bestia, comenzó a existir a partir del año 476, si dejó de existir a partir del año 476 después de Cristo, es decir, más de 400 años después de que Cristo murió sobre la cruz, iba a surgir un cuerno pequeño, un poder blasfemo. Fíjese bien, insisto, más de 400 años después de la muerte de Cristo, surge un poder blasfemo. Ataca a Dios, ataca a los hijos de Dios, incluso ataca la ley de Dios. La pregunta es, si la ley Jesús la clavó sobre la cruz, ¿por qué Satanás, que está en el cuerno este pequeño, este poder blasfemo, por qué el demonio ataca la ley de Dios si la ley de Dios ya no sirve? Esto es un gran dilema para algunos cristianos, porque si ustedes logran ubicar entonces la época en que el cuerno pequeño que ataca la ley de Dios, si ustedes logran ubicar la época en la que iba a existir, se van a dar cuenta que está existiendo alrededor de 500 años después de Cristo. Si Jesús ya clavó la ley en la cruz, ¿por qué Satanás está atacando la ley de Dios? La ataca porque sabe que la ley tiene un valor significativo. Por ejemplo, fíjense bien lo que nos dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera carta de Juan, capítulo 3, el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Fíjense bien, la ley, cuando se desobedece, ¿qué cosa sucede? Es pecado. El pecado es infracción de la ley. Luego entonces, si no hay ley, entonces no hay pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces noten ustedes,
Cuando Satanás logra convencer a una persona que desobedezca, que quebrante, que infraccione contra la ley, Satanás está logrando que la persona esté en pecado. Luego entonces, estimados, si no hay ley, no puede existir pecado. Entonces, ¿de qué se me acusa? Ahora, fíjense bien, lo más interesante de todo esto lo dice Romanos capítulo 7. ¿Por qué Satanás ataca la ley? Ya vimos que el pecado es infracción de la ley. Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en este momento? ¿Qué es lo que está diciendo? Pablo está diciendo que la ley tiene una función: decirnos cuál es el ideal de Dios, mostrarnos qué es lo que Dios espera de nosotros y a la vez mostrarnos qué cosa es pecado. La ley de Dios son principios que le dice a usted qué cosas son las que le ofenden a Dios. Pablo dice, yo no conocería la codicia, yo no la consideraría como pecado, yo no la consideraría como ofensiva para Dios si en su ley no dijera, no codiciarás. Yo codiciaría y no lo sabría, no sabría si le estaba ofendiendo a Dios, pero gracias a que la ley existe, yo sé qué cosas ofenden el nombre de Dios. ¿Se da cuenta? Esto es lo que San Pablo está diciendo. Por eso ahora, en el mismo capítulo 7, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Es mala la ley? En ninguna manera. La ley es buena. Por eso Satanás la ataca. Si Satanás logra cambiar la ley, hacernos creer que cambió la ley, nosotros vamos a guardar una ley cambiada, pensando que Dios fue el que la cambió, pero no es Dios. ¿Quién es el que la cambia, el que intenta cambiarla? Según Daniel 7:25. Es el poder blasfemo que atenta contra Dios, que persigue a los hijos de Dios y dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué significa entonces? Que este es un enemigo de Dios, que quiere hacernos creer que la ley ha sido cambiada y que usted puede vivir guardando cualquier mandamiento. Y de esa manera, sin darse usted cuenta, está ofendiendo el nombre de Dios. Por eso Pablo dice, yo no conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, fíjense bien, ¿es mala la ley? Por eso Pablo acaba de decir, la ley a la verdad es santa. Entonces, ¿qué hacer con los textos que nos dicen que la ley es mala? Por ejemplo, Gálatas, el capítulo 3, vamos a ver el versículo 10 en adelante. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fíjense bien, aquí habla de una ley y dice que habla de una maldición. Porque el que no guarda las cosas escritas en el libro de la ley, grabe bien eso en su mente. Está hablando de una ley que se escribe sobre un libro. Y agrega en el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, ¿de qué manera Cristo nos redimió sobre la maldición de la ley? Bueno, esto nos lo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fíjense bien lo que está diciéndonos aquí. Versículo 14, Jesús anuló un acta. Jesús la quitó porque estaba contra nosotros. Mientras que en Gálatas dice que es una ley que está escrita sobre un libro. Aquí dice que era una ley que nos era contraria. Era una ley que estaba contra nosotros. Noten ustedes, mientras que Pablo en Romanos dice que la ley es buena, que la ley es santa, ahora parece que Pablo se está contradiciendo. Pero estimados, Pablo no se está contradiciendo. Necesitamos recordar que existen dos leyes, una que escribe Dios y otra que escribe Moisés. ¿Cuáles son esas leyes? Veamos en Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10 veremos, fíjense bien,
Cristo en Gálatas nos redimió de una ley que estaba escrita sobre un libro. Pero mire lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 en adelante. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y el versículo 5 dice que las puso en el arca. Fíjense bien, lo que acabamos de leer es que se trata de una ley. Se trata de una ley. ¿Quién la escribió? La escribe Dios. ¿Dónde la escribe? Sobre 2 tablas. ¿De qué eran esas tablas? Eran de piedra. ¿Dónde las puso? Dentro del arca. ¿Qué contenían? 10 mandamientos, según el versículo 4. Aquí tenemos una ley escrita por Dios sobre 2 tablas. Las tablas son de piedra, contiene los 10 mandamientos y se colocan dentro del arca. Ahora veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31. El versículo 24 en adelante. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de una ley. ¿Quién la escribe? Moisés. La que acabamos de ver en Deuteronomio 10 no es Moisés quien la escribe, es Dios. Aquí está hablando de otra ley. Dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Noten ustedes, aquí ya tenemos 3 datos diferentes, o más bien 3 datos que hacen diferente a la ley que está en Deuteronomio 10. En Deuteronomio 10 es Dios quien escribe. En Deuteronomio 31, 24 es Moisés quien escribe. En Deuteronomio 10, Dios escribe sobre 2 tablas de piedra, pero Moisés aquí escribe en un libro. ¿Se da cuenta? Escribe sobre un libro. Son datos que nos dicen que está hablando de 2 leyes diferentes. Y agrega, versículo 25, la tercera característica, y 26. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro en la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Esa palabra es importante. Mientras que la ley que Dios escribe sobre 2 tablas de piedra, Moisés la pone dentro del arca. Ahora la ley que es Moisés, obviamente por orden de Dios, Moisés escribe sobre un libro. Esa ley no se pone dentro del arca, se pone fuera del arca, al lado del arca. Una está dentro, otra está fuera. Una son sobre 2 tablas de piedra, otra es sobre un libro. Una la escribió Dios, la otra la escribió Moisés. Dígame, ¿es la misma ley? No puede ser la misma ley, son 2 diferentes. Insisto, una está dentro del arca, la otra está al lado del arca. Una la escribe Dios, la otra la escribe Moisés, claro, por orden de Dios. Una está sobre 2 tablas de piedra, la otra está sobre un libro. Y agrega en el texto que leímos en el versículo 26, y esté allí por testigo contra ti. ¿Se da cuenta lo que dice? Esta ley estaba por testigo contra, es decir, les era contraria. Y cuando regresamos entonces a ver la ley, cuando Pablo dice una ley que nos era contraria, ¿cuál de las 2 leyes eran contraria? ¿La de los 10 mandamientos o la del libro? Aquí dice que es la ley del libro. Esa ley era contraria. ¿Por qué era contraria? Mire, no hay mucho tiempo para hablar de varios detalles. Solo quiero agregar que en el libro de la ley, donde estaban incluidos los 10 mandamientos, estaban incluidos para explicar qué debían de hacer, cómo hacerlo y qué sucedía si no lo hacían, o cuáles eran las bendiciones si lo hacían. Moisés escribió instrucciones. Por ejemplo, si alguien violaba un mandamiento, el 5.º mandamiento, Dios decía qué le sucedía a la persona si no lo guardaba. Vea lo que dice en Éxodo. Veamos lo que sucedía cuando una persona no guardaba los mandamientos. Éxodo 21, versículo 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Eso estaba escrito en el libro.
no estaba escrito en los 10 mandamientos, estaba escrito en el libro. Si alguien viola el 5º mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, y por lo tanto maldices a tu madre o a tu padre, tú mueres. Así que esa ley tenía la condenación. El libro de la ley, hablando del libro, el que escribe Moisés, el que estaba fuera del arca, decía, tú violas el 5º mandamiento, tú mueres. En ese sentido era una ley contraria porque dictaba la sentencia, decía, era en contra tuya. Tú desobedeces, tú pagas. Hagan de cuenta que era el alguacil, en otras palabras. Y entonces, señores, hermanos, amigos, cuando Jesús aparece, ahora estamos bajo la gracia. No necesitamos morir cuando cometemos algún pecado, cuando desobedecemos alguno de los mandamientos. Por la gracia de Cristo, seguimos vivos, luchando a fin de cambiar nuestro corazón para ponerlo en armonía con los principios de Dios. ¿Cuál ley entonces clavó Jesús sobre la cruz? Clavó las leyes rituales que estaban en el libro de Moisés, leyes rituales, leyes ceremoniales que le enseñaban al pueblo de Israel cómo acercarse a Dios. Pero los 10 mandamientos, estimados, los 10 mandamientos que Dios escribe, según lo vimos en Deuteronomio 10 y que están registrados en Éxodo 20, a partir del versículo 3, estimados, esos 10 mandamientos siguieron siendo válidos aún en el Nuevo Testamento. Por eso cuando el joven rico se acerca al Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 19, el joven rico le pregunta, San Mateo 19, versículo 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Fíjense bien, ¿qué bien haré para entrar en la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Fíjense bien, Jesús está predicando un nuevo evangelio, está predicando un nuevo reino. Estimados, está predicando, sí, un nuevo evangelio en cierta forma, pero ¿cuáles eran los principios de este evangelio? Los principios son los mandamientos. Y la pregunta es, ¿cuáles son esos mandamientos? Esa fue la misma pregunta que el joven hizo. ¿Cuáles? Versículo 18. Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Jesús no cita los 10 mandamientos. Cuando el hombre pregunta cuáles, Jesús le da una pista. ¿Dónde están esos mandamientos? Estos mandamientos que Jesús citó son parte de los 10 mandamientos que Dios escribe con su propio dedo, según el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Dios con su propio dedo escribió los 10 mandamientos. Y si ustedes se dan cuenta, ante la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Jesús le dice, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Jesús no los pudo clavar en la cruz. ¿Por qué razón? Porque si Jesús clavó estos mandamientos sobre la cruz, entonces usted puede deshonrar a sus padres y no es pecado ante Dios. Entonces usted puede tener dioses ajenos y no es pecado contra Dios. Pero de ninguna manera, esto no es así. Jesús no clavó los mandamientos sobre la cruz. Lo que clavó Jesús fue esa ley de rituales, esa ley escrita en el libro, escrita por Moisés y colocada fuera del arca del pacto. Entonces, estimados, noten ustedes, Dios cuando nos dio los mandamientos estaba dando principios para regir nuestra vida. Y por eso, estimados, como el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo dice, no te harás imagen. Satanás ha cambiado esa ley y le hace creer a las personas que pueden guardarla y estar bien delante de Dios. Hay una iglesia que cambió esa ley. El segundo mandamiento no existe en los mandamientos, el segundo mandamiento de Dios no existe en los mandamientos de esta iglesia. Ese mandamiento que prohíbe adorar imágenes no existe en la lista de los mandamientos de esta iglesia popular. Lo cambió y hay mucha gente que guarda esa ley pensando que es la ley de Dios. ¿Quién es el que cambió la ley? De acuerdo a Daniel capítulo 7 versículo 25, es un reino, es un poder terrenal que
intentará cambiar la ley, porque el hecho de que la haya cambiado y que haya impreso 10 mandamientos diferentes a como Dios los escribió, no significa que delante de Dios esa ley está cambiada. Dios no autorizó semejante cambio. Estimados, cuando Jesús responde al joven rico, es la misma respuesta. Si usted quiere entrar al reino de los cielos, tiene que poner su vida en armonía con los 10 mandamientos. Ahora, ¿eso significa que nos salvamos por guardar la ley? Nadie se salva por la ley. Nadie se salva por guardar la ley. Gracias por habernos acompañado hoy. Para los que están tratando de leer la Biblia en un año, en la pantalla pueden ver los capítulos para este día. Que Dios les bendiga y esté con ustedes en todas sus actividades. Hasta mañana.